¿Alguna vez nos hemos topado con una idea tan compleja que parece imposible de entender solo para darnos cuenta de que el problema no es la idea, sino las palabras que usamos? Bueno, hoy vamos a desglosar un argumento teológico bastante profundo sobre la cruz, y todo empieza con un desafío fundamental, el lenguaje mismo. Todo arranca con esta pregunta clave. ¿Cómo es que la evolución de un idioma puede, sin querer, ocultar el significado original de textos muy antiguos? Y es un punto de partida fascinante, porque claro, si las palabras cambian de sentido, nuestra comprensión de lo que leemos también puede cambiar por completo. Miren este ejemplo, es genial. Hace 200 años, si alguien hablaba de su conversación, se refería a su estilo de vida, a su comportamiento. Hoy, para nosotros, conversación es un diálogo. Imagínense leer un texto de esa época con la idea de hoy en la cabeza, nos perderíamos por completo. Esto ilustra el problema a la perfección. Ok, para desenredar esto vamos a seguir el camino que nos traza la fuente. Primero, el problema del idioma. Después, vamos a ver una clave en el griego original que nos va a permitir entender la doctrina de la sustitución. De ahí, exploraremos sus consecuencias, propiciación y reconciliación, y al final veremos qué significa todo esto para la vida de un creyente. Muy bien, empecemos por el principio. El problema del idioma. Y es que las lenguas vivas como la nuestra están, vivas. Cambian todo el tiempo. Y eso sin duda crea un desafío para entender textos de hace siglos. Y aquí es donde se pone interesante la solución que se propone. Ir a las lenguas muertas. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque ya no evolucionan. El significado de una palabra en griego antiguo hoy es exactamente el mismo que hace 2000 años. Eso los da un terreno firme, una base estable para poder interpretar. Ahora sí, entramos en la segunda parte, la clave del griego. Y para descifrar el significado, la fuente se enfoca en una herramienta lingüística muy específica, pero increíblemente poderosa, las preposiciones. Las preposiciones son esas palabritas que casi ni notamos, pero que son vitales. El ejemplo lo deja clarísimo. No es lo mismo a la mesa que con la mesa o frente a la mesa. Cambian toda la relación. Son, en esencia, la clave de la precisión en el lenguaje. Y esto nos lleva al corazón del argumento lingüístico. En griego hay dos preposiciones que son cruciales para este tema. Primero, anti, que siempre, sin excepción, significa en lugar de, o sea, una sustitución directa. Y luego está per, que normalmente significa a favor de. A veces el contexto le puede dar un sentido de sustitución, sí, pero anti es la señal clara e inequívoca. Esta pequeña diferencia lo es todo para lo que viene. Bien, pasemos a la tercera sección. Con esta base del lenguaje bien clara, ahora se puede empezar a construir una de las doctrinas centrales de la cruz, la de la sustitución. Pero, momento, aquí hay un obstáculo que la misma fuente señala. La palabra sustitución como tal no aparece escrita en los textos originales. Entonces, ¿cómo se puede armar toda una doctrina? Bueno, la respuesta no está en una sola palabra, sino en la evidencia del contexto. Este texto de Isaías es uno de los ejemplos más potentes que se usan. Es verdad, no dice la palabra sustitución, pero el concepto está ahí clarísimo. Describe a alguien que está literalmente tomando el lugar de otros, cargando con sus errores y su castigo. La idea está tejida por todas partes en el texto. Así que la conclusión es esta. La evidencia, tanto lingüística como contextual, apunta a que Cristo no solo actúa a favor de la humanidad, sino que de hecho ocupa su lugar. Es un cambio de posición, una sustitución real ante la justicia divina. Y esta idea tan potente de la sustitución trae consigo dos consecuencias enormes, monumentales, que vamos a explorar ahora, la propiciación y la reconciliación. Hablemos de propiciación. Es una de esas palabras que se malinterpreta muy fácil. La visión pagana clásica es que los humanos hacen un sacrificio para calmar a un Dios que está enojado, pero según la fuente, la perspectiva bíblica es radicalmente opuesta. Es Dios mismo quien provee el sacrificio para satisfacer su propia justicia. O sea, no es el hombre calmando a Dios, es Dios solucionando el problema. Para explicar esto mejor, se usa una alegoría muy poderosa, la de un tribunal. Imaginemos la escena. Un fiscal acusa al pecador. El juez, que es justo, no tiene más remedio que dictar la sentencia. Pero justo ahí, Jesús se presenta y dice: «Yo ocupo el lugar del acusado». La sentencia se ejecuta en él, la justicia queda satisfecha y la deuda pagada. La segunda gran consecuencia es la reconciliación. Y de nuevo, la dinámica es sorprendente.
La idea no es que la humanidad, como enemiga, encuentre la forma de volver a Dios. No. Es que Dios, a través de la cruz, es quien cambia la posición del mundo. Lo mueve de un estado de enemistad a uno donde la reconciliación ahora es posible. Y llegamos a la última parte. Después de toda esta teología, de este análisis del lenguaje, ¿qué significa esto en la vida real? ¿Cómo se aplica a la experiencia personal de un creyente? La fuente parte de esta identidad fundamental que se describe en el texto, vosotros sois la luz del mundo. Y ojo, la distinción es clave. No dice que los creyentes tienen luz, sino que son la luz. ¿Por qué? Porque Cristo, la luz verdadera, vive en ellos. Claro, esto nos lleva inevitablemente a una pregunta muy honesta, muy real. Si esta luz es una realidad, ¿por qué tantas veces parece que está oculta? ¿Por qué la vida de un creyente no siempre brilla con esa intensidad? Y aquí viene la analogía final, que es potentísima. Pensemos en un farol antiguo. La llama que está dentro, la luz, arde sin parar, es constante. El problema nunca es la luz. El problema es el cristal que la rodea, que se va ensuciando con el polvo y el lodo del camino y no deja que el brillo salva. La luz de Cristo en el creyente es constante. Lo que se ensucia es el cristal de la vida diaria. Y con esto cerramos. Todo este viaje que empezó con una palabrita en griego y nos llevó por la doctrina de la sustitución, termina en una pregunta profundamente práctica. Si la luz ya es un hecho y el problema es la suciedad en el cristal, la pregunta que queda flotando es, ¿qué es, entonces, lo que limpia ese cristal?